Hola, ¿qué tal comunidad Top? El día de hoy es un gusto para nosotras estar con ustedes, estar grabando este podcast para ustedes con información que esperamos les sirva muchísimo, sea de su agrado. Y bueno, pues primero que nada presentarnos. Mi nombre es Aranza Berrios, yo soy líder facilitador de uno de nuestros planteles de la comunidad Top, plantel Belisario Domínguez, donde impartimos clases híbridas. Y bueno, el día de hoy tengo aquí a una invitada especial, Marcela Barajas, psicóloga, compañera, amiga, colega. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, ¿cómo estás tú? Buenas También tardes. muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí, como aquí mi amiga me presenta, mi nombre es Marcela, soy psicóloga, me dedico sobre todo al área educativa e infantil. Y estoy súper contenta de estar este día aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Marce, por aceptar la invitación. Somos colegas, somos compañeras de universidad y bueno, desde que se me brindó a mí también la invitación de estar en este podcast, luego pensé en Marce. Sé que le late todo esto de la psicología educativa, lo sabe, lo conoce, lo ha ejercido y también sé que le late todo esto de los podcasts. Entonces, bueno, por eso Sobre estamos todo aquí. eso. Por eso estamos aquí y pues bueno, bienvenidos. Introducirles un poquito de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de innovación educativa. Sin embargo, pues queremos ahora sí que hablar, digamos, de las bases de lo que es la educación, lo que es el aprendizaje y después, por supuesto, profundizar y llegar a este tema, el tema importante del día de hoy o el tema más interesante del día de hoy, que son los modelos educativos innovadores. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos comenzando, Marce. Me Claro que gustaría sí. que compartamos con nuestra comunidad ahora sí que la base de la charla del día de hoy, que es, pues, ¿qué es el aprendizaje, no? O qué es esta cuestión de la educación, de cómo aprendemos. A ver, Marce, ¿qué opinas al respecto? Pues claramente eso es lo más básico para entender todas estas vertientes que se han dado con respecto a la educación y que hemos tenido que experimentar. A veces se empieza desde los pequeñitos, pero en otro lado, con esta nueva modalidad, los adultos también que queremos seguirnos capacitando, que queremos seguir aprendiendo, pues también hemos tenido que descubrir maneras distintas de educarnos, ¿no? Ujú. El aprendizaje, pues, es este proceso de la adquisición del conocimiento. Se puede dar por medio de la experiencia, por medio de la educación, por medio del ejercicio, del estar repitiendo, pero básicamente lo que aprendemos lo hacemos por medio de nuestros sentidos, pues de lo que vamos adquiriendo, de lo que vamos repitiendo, de lo que queremos también que se quede en nosotros, pues significativamente. Entonces, esto sería como lo más básico de entender para saber por qué los sistemas de educación trabajan como trabajan. Exactamente. Un punto que me parece súper importante sobre el aprendizaje es entender que aprendemos donde sea y como sea. No solo En aprendemos todo. en la escuela y en un aula de clase con un profe al frente. La verdad es que todos los contextos, todos los espacios nos dan aprendizaje. Podemos aprender en el mercado, podemos aprender en un bosque, Claro. y ahora sí que el detalle es qué es lo que aprendemos según el lugar donde estamos, ¿no? Y según las condiciones. Hay lugares donde aprendemos de forma informal, hay lugares donde aprendemos de forma formal. Una escuela es ahora sí que la básica. Sí, claro. Y aquí pues hay varios factores que están involucrados. Primero, y considero más importante que nada, pues el alumno o el estudiante, ¿no? Sí. Que La disposición, yo creía que sería como la base de todo esto. Como tú comentas, puede hacerse de manera formal o informal. Incluso ustedes en este momento que posiblemente se encuentran viendo el podcast de manera exclusiva, pero a lo mejor también escuchándolo y haciendo cualquier otra cosa, manejando, haciendo labores de la casa, lo que sea, se está aprendiendo también, pero porque tenemos esta disposición para adquirir el conocimiento. A veces esto se da de manera consciente, a veces no, o sea, vamos aprendiendo cosas de la persona que tenemos al lado sin realmente fijarnos en ello, simplemente ya de repente nos encontramos repitiendo las cosas, ¿no? O exactamente. repitiendo las ideas también.
Pero sí creo que lo más importante pues es como la disposición previa que hay que tener para saber que en todo momento podemos estar adquiriendo aprendizaje y conocimiento. Exactamente, a veces ni siquiera nos damos cuenta y aprendemos algo nuevo. Sumamente importante lo que dices, la disposición y las ganas de aprender, ¿no? Esa es como la base y por supuesto, digamos, eso nace de quién va a aprender, la persona que va a aprender. También otro punto muy, muy importante que considero yo es el contexto, es decir, en dónde te encuentras. No se aprende igual en China que en México, Sí, no se aprende definitivamente. igual en una En Finlandia, escuela. que tienen un Ay, sistema ya sé. muy eficaz, Ujú. pero muy distinto al que manejamos aquí en México. No quiere, bueno, realmente con las normas sí pudiera decirse que aquel es mejor, pero es mejor para su cultura. Muy probablemente si quieren llegar con esa manera de enseñarnos a los niños aquí en México o incluso a los adultos que ya tenemos una experiencia previa de cómo adquirimos el conocimiento, pues va a ser complicado. Sería un choque cultural muy fuerte, ¿no? Sí. No imposible. Por eso es que se hacen adecuaciones Sí, en los claro. modelos educativos. Podemos ver como un ejemplo un modelo educativo extranjero, pero claro que hay que adecuarlo para que también funcione en nuestro país, ¿no? Bueno, eso por una parte. Ya hablamos de lo que es el aprendizaje y cómo es que suele darse. Otro punto que también se me hace súper importante de plantearles aquí a nuestra comunidad y que es un tema que creo que sí es de dominio público, pero que hay que profundizar un poquito más en él, son los canales de aprendizaje, Marce. A ver, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, pues los canales de aprendizaje es estos caminos por medio de los sentidos, como nosotros ahora sí que adquirimos el conocimiento. Estos pueden ser principalmente 3, que sería el conocimiento por medio, bueno, el canal de aprendizaje por medio auditivo, visual o kinestésico. Como sus nombres los dicen, el auditivo es estas personas, seguro te ha pasado, Sí. que estudiabas cuando era nuestro tiempo de estudiantes, te encontrabas de repente compañeros que decían, a ver, dime lo que estudiaste. Platícame, Sí, te escucho. Ajá, porque ellos aprendían escuchando, ¿no? O gente, a mí me tocó conocer gente que se grababa y hablándolo, sí, con una nota de voz y después escuchaban y así lo aprendían. Para mí era algo increíble porque ese no es mi canal predominante. Por otro lado está el canal visual, que pueden ser muchas cosas, pues, o sea, desde viendo videos, haciendo mapas mentales. Ese es mi canal predominante. Yo me acuerdo que cuando yo hacía mis guías de estudio, me acordaba las respuestas por el lugar en donde las había anotado de la hoja. Ajá. Era como, esa respuesta estaba en la segunda hoja, en la parte de arriba. De arriba. Sí. Claro. Entonces, yo soy muy visual. Es todo esto que vemos y que adquirimos por medio de nuestros ojos. Y por último, sería el canal kinestésico, que es por lo que hacemos, o sea, por lo que tocamos, por lo que manipulamos en nuestro contexto. También hay personas que no les va como tan bien, pero se acuerdan del proyecto que hicieron, ¿no? O de cómo lo manipularon, o de cómo hicieron algo con su persona, ¿no? Algo más empírico, más que tiene que ver con la experiencia. Exactamente. Con moverle a algo, con haber hecho, por ejemplo, algo con tu cuerpo. Las clases, por ejemplo, de educación física, basiquísimas en la primaria, por ponerles un ejemplo, y que en muchas ocasiones por ese medio los chicos aprenden, o sea, por ese medio es como más disfrutan aprender y pues utilizando el cuerpo sería este tercer canal de aprendizaje. Sí, todo lo que podemos manipular con nuestras manos, con nuestro cuerpo, todo esto sería este tercer canal. A mí algo que me parece súper interesante es que habemos personas que identificamos nuestro canal de aprendizaje súper sencillo. O sea, yo, por ejemplo, sé que mi canal de aprendizaje es el auditivo, estoy muy segura de ello. Sin embargo, también soy mucho de anotar. Digamos que tengo ahí como un híbrido raro. Claro, ¿no? Y que se pueden combinar, o sea, no quiere decir que en el caso que yo les comento de que yo hacía mis guías de estudio, pues estamos hablando de que es una técnica kinestésica porque lo estoy escribiendo, pero realmente yo sabía que mi canal predominante es el visual. Sin embargo, al hacer la combinación era algo que funcionaba para mí. Como tú dices, súper interesante el tener bien identificado este canal. Es obviamente mejor desde chiquitos, pero
nunca es tarde para identificarlo, para no perder el tiempo sobre todo. Exactamente. A veces nos encontramos, por ejemplo, haciendo guías de estudio escritas y llegas a tu examen. Vamos a poner el ejemplo de este tipo de evaluación, ¿no? Un examen así en hojita. Y neta, no entiendes, no te acuerdas, no sabes ni qué viste en tu guía de estudio. Y pasaste horas estudiando. Claro. O sea, de verdad, no es que no le dieras dedicación sino que no lo estabas haciendo de la manera más efectiva. Así es. Si a lo mejor te hubieras grabado repitiendo y lo hubieras estado escuchando en tus audífonos 2, 3 veces, hubiera sido suficiente a haber pasado 3, 4 horas haciendo guías de estudio. Exactamente. Algo que a mí me parece interesante es que no todos en ocasiones sabemos cómo identificar nuestro canal de aprendizaje. Por ello me gustaría que platiquemos un poquito de esto para dejarles algo interesante a nuestra comunidad. Yo me he dado cuenta de que una buena forma de identificar cuál es tu canal de aprendizaje, obviamente primero la prueba y error, ¿no? O sea, que si lo hiciste de esta forma y no te funcionó, pruebes la siguiente. Sin embargo, también me he dado cuenta que si tú te das cuenta el cómo hablas, el cómo transmites algo, o sea, por medio del lenguaje nos definimos. Entonces, si yo soy una persona muy auditiva, a lo mejor yo diría, ay, ¿escuchaste cómo habló? ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Sí? O podría decir, ay, gritó muy fuerte, levantó mucho la voz, ¿no? A lo mejor sería algo en lo que yo enfoco mi atención, es algo en lo que suelo enfocar mi atención, en lo que yo escucho. Sin embargo, a lo mejor Marce podría decir, ¿viste lo que me dijo? A pesar de que, de que lo que te dicen no se ve, se escucha. Sí, claro. Pero por este medio podríamos darnos cuenta. Sí, yo creo que principalmente es el análisis, o sea, aunque hace muchos años que estudiemos o que no estudiemos, te puedes acordar de ese tipo de cosas como las que yo les comentaba, de que yo me acordaba específicamente dónde había escrito la respuesta que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, cuando haces este tipo de análisis, como comenta Aranza, de tanto el lenguaje como las veces que te ha ido bien en cierta o cual cosa, o sea, es que porque esto no pasa solo en los exámenes, es de, me tengo que acordar de la dirección o de cómo llegar, o sea, ¿en qué te fijabas? Si ibas de manera visual fijándote a lo mejor en las casas, si fue porque ese día lo caminaste y lo tienes clarísimo, si nada más te dijeron por teléfono, por ¿no? llamada dónde y con eso fue suficiente, de que ¿no? Son 2 cuadras y no sé qué, y nada más te dijeron los nombres de las calles o las indicaciones, y con eso lo lograste hacer un aprendizaje significativo, pues te vas a dar cuenta si eso es una constante en tu vida. Entonces yo creo que lo principal es hacer un análisis y vuelvo a lo mismo, nunca es tarde porque siempre estamos aprendiendo, que fue con lo que empezamos siempre. Así y en todo momento, y a pesar de que ya no se nos hagan exámenes o evaluaciones de manera formal como se hacían en la escuela, realmente todo el tiempo necesitamos estar adquiriendo cosas nuevas. Entonces, si tú ya tienes claro esto, pues la verdad que estás del otro lado vuelvo a lo mismo, no perder tiempo, en hacer esfuerzos inteligentes en todo momento. No es lo mismo pasarme 3 horas leyendo, por ejemplo, si no es mi manera, si no es mi forma, que a lo mejor 15, escuchando un podcast. Ajá, o que 15 minutos manipulando de alguna manera algo que te haga recordar o asociar con lo que necesitas tener presente en otro momento. Así es, súper importante y rescato mucho esta parte, que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y que finalmente si el día de hoy, comunidad top, nos enteramos de cuál es nuestro canal de aprendizaje, felicidades, porque neta, de aquí en adelante, toda cosa que necesites añadir a tu vida, todo conocimiento que necesites añadir a tu vida, va a ser mucho más sencillo. Definitivamente. Pues bueno, pasando al siguiente paso, que viene súper ligado también. Sí, también es otra de las cosas que les queremos contar el día de hoy, pero que se van a dar cuenta que cuando lo expliquemos, ustedes ya lo tenían dentro, ya lo sabían, simplemente les estamos poniendo nombre. Así es. En ocasiones aprendemos, sabemos que por ahí va nuestro camino o que por ahí van nuestros intereses, sin embargo no identificamos cómo aprendemos, qué se nos facilita más.
Y bueno, aquí les vamos a hablar de un modelo de aprendizaje que Marce ha tenido la oportunidad de poner en práctica, sobre todo con niños, que es el área como en la que más tiene experiencia Marce, y pues es este modelo de aprendizaje de las inteligencias múltiples. A ver, Marce, platícanos, por favor, yo quiero que nos cuentes. Sí, les cuento yo que las inteligencias múltiples, a pesar de que pueda ser un término que hayan escuchado o que no, realmente es algo con lo que vivimos todos los días y que lo tenemos como bien identificado porque comúnmente se escucha como habilidades, como dones, ¿no? Sí. Estas cosas que realmente y sin poder negarlo traemos como en nuestro ADN, en nuestra personalidad, todo para lo que somos buenos. Y de repente te encuentras así a tu amiga la que era buenísima para el arte o al que... Yo me acuerdo un compañero que, ojalá me esté viendo por ahí, que en las clases de matemáticas en la preparatoria se dormía, de verdad, se dormía. Y sacaba 100 en los exámenes. Porque él ¿Era tan tenía bueno? muy bueno. O sea, Wow. y luego ya ves que en las escuelas, pues te lo explican varias veces de diferentes maneras, justo para llegar a los canales de aprendizaje, o por lo menos así debería de ser, ¿no? Sí. O sea, que te lo ponen en el pizarrón Por si para, eres visual. para quien es visual, pero te lo van diciendo para quien es auditivo y tienes que repetir ejercicios para quien es kinestésico. Entonces, como que él le llegaba, lo entendía la primera, se dormía el resto de las clases que eran del tema, Wow. pero al momento de tenerlo que hacer, o sea, el chico de verdad... Excelencia total. Sí, y que yo que 1000 veces, o sea, lo tenía que machetear, no había manera, ¿no? Entonces, así identificamos en las personas como sus talentos. Sí. Realmente, estos son las inteligencias múltiples. Es un... bueno, ok. Esto lo plantea un autor que se llama Howard Gardner, que él habla de que los seres humanos, todos, tenemos 8 inteligencias. Nacemos con ellas, ya vienen incluidas sí, en el paquete. Sí, claro. Hay autores que lo han ido como desmenuzando y hablan incluso ya de 12 inteligencias, pero a mí me gusta trabajar con las de él porque creo que al final las engloban todas. Como tú dices, vienen en el paquete, pero esto no quiere decir que todas las desarrollemos de manera igual. Claro que vienen en el paquete porque nosotros nos desarrollamos en un contexto donde las necesitamos todas, pero no es igual lo buena que soy para, no lo sé, para la inteligencia interpersonal, poder hablar con ustedes, poder trabajar con niños, a mi inteligencia lógico-matemática, que les digo que, o sea, para mí era algo, sí, era algo que tenía que machetearme muy duro. Entonces me gustaría contarles cuáles son estas inteligencias. Que por sería, favor, Marce. sí, de manera muy general sería la lingüística, que es pues esta capacidad de comunicarnos por medio de el habla. La inteligencia musical. A mí me encanta la música, pero no es algo tampoco que tenga como muy desarrollado. Aquí podemos encontrar las personas que son buenísimas para tocar instrumentos. Sí, no para sé, seguir ritmos, ¿no? Sí, eso. Hay gente que con tutoriales de YouTube se enseña, ¿no? Sí. O con escuchar acordes puede ya... Simplemente reproducirlos, ¿no? Sí. De oído, como lo dicen, como le llaman. Y... O sea, no es todos, algo... No, claro todos que no. tenemos el Yo don. a lo mejor puedo seguir un ritmo, puedo seguir un patrón, en algún momento pude bailar, pero esto va desarrollado más con la inteligencia kinestésica, no tanto con la musical. Siempre trabajan en conjunto, o sea, no podemos tener una sin la otra. Y es una línea muy delgada la que divide una y otra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al momento de revisar el contenido de lo que son las inteligencias múltiples, dije yo, bueno, es que hay una línea súper delgada entre la musical y la kinestésica, porque claro que para tocar un instrumento usas el cuerpo, claro que para seguir un ritmo también puede ser bailar. Entonces, hay líneas muy, muy delgaditas entre una y otra y ahora sí que se complementan. Exactamente, sí, en todo momento. se complementan. Sí, no, es casi imposible que se pueda trabajar una sola inteligencia sin las demás. La siguiente es la lógico-matemática, donde podemos encontrar a todos los chicos ingenieros. Exactamente. Me gusta a mí mucho dar, no es una generalidad, pero si ustedes lo analizan,
ocurre mucho, Ujú. como este perfil en el que los chicos, sobre todo hombres, que son ingenieros, son buenísimos claramente para las matemáticas, para programar, para todo esto, dependiendo su ingeniería, claramente, Sí. pero no suelen tener muchas relaciones. Habilidades sociales, Sí, ¿no? habilidades sociales y relaciones interpersonales. O sea, les cuesta trabajo, incluso sí es como un estigma que se tiene, que los ingenieros tienen su grupito de amigos pequeñito y párale de contar, no son muy buenos para Sí. relacionarse con el otro sexo. Exactamente, eso sí, es bien sabido. Sí. No es general, No, no claro es que no. todos, pero sí hay una constante ahí, ¿no? Sí. Por otro lado está la inteligencia visoespacial, que es todo esto de podernos ubicar en tiempo, momento, espacio, hacer jueguitos como Tangram, como rompecabezas, podernos estacionar, que dicen que las chicas no lo No tenemos son tan buenas. Volviendo a lo mismo, no es generalidad tampoco, Ujú. pero suele suceder que podemos tener esta inteligencia un poco menos desarrollada Sí. que los hombres. Por otro lado, encontramos la emocional, que se divide en dos, que es lo interpersonal con los demás y lo intrapersonal con nosotros mismos. Ahí hay autores que también desprenden la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con Religiones. Sí, con religiones. Puede ser, pero realmente, pues es como la conexión que tú sientes contigo mismo, con lo que sea que creas, si es que lo crees, en la superioridad. Y por último está la inteligencia naturalista, que es nuestro entorno de la naturaleza, o sea, cómo nos relacionamos con las otras especies, con los animales, con la naturaleza, si nos gusta Con estar en el contacto entorno. con ella, sí, sí, totalmente. Fíjate que, bueno, retomando un poquito lo que mencionas, Marce, yo al momento de hacer mi investigación me llamó mucho la atención que a lo mejor cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, podríamos pensar que un profesor tiene mucha inteligencia interpersonal, un psicólogo tiene inteligencia Sí. interpersonal, pero me llamó mucho la atención que también los vendedores, o sea, las personas de ventas, Claro. yo dije, órale, o sea, a lo mejor yo hubiera pensado, pues que su tipo de inteligencia va por otro lado, ¿no? Pero claro. Está ahí, está en el tratar con el otro, está en la negociación y se me hizo súper padre encontrarlos ahí, en este tipo de inteligencia, ¿no? Sí, también tuvieran que tener la inteligencia lingüística, Exactamente. porque ya sabemos que lo de la cuestión de las ventas, pues es también enamorar al otro, hacerle Sí. ver la necesidad que tiene. Esto que mencionas tú es súper importante, el identificar las inteligencias que son predominantes en nosotros, porque esto nos ayuda a definir un camino de vida y de profesión. No lo va a determinar, esa es la palabra exactamente, sí. Pero sí a definir. Cuando nosotros desde pequeñitos, que es a lo que yo me dedico, identificamos cuáles son estos talentos, vuelvo a lo mismo, estos dones que tenemos, estas habilidades se van a desarrollar de manera... Aunque no queramos. Sí, por eso vemos pequeñitos de 2 años que realmente apenas están desarrollándose, adecuándose a su contexto, todo, pero que ya son buenísimos para bailar o para el deporte o para cosas así, ¿no? O sea, o lo visoespacial. A mí me tocó trabajar con niños incluso con altas capacidades que 3 años y ya te hablaba inglés, español, ya te armaba tangrams, ya así, ¿no? O sea, una cosa increíble, ya te trabajaba con regletas para contar, obviamente en este sentido de altas capacidades, pero estos dones se desarrollan en nosotros de manera, casi ahora sí que, innata, ¿no? Ajá. Sí. Lo que buscamos con el método de las inteligencias múltiples, pues es hacer un equilibrio entre las que no. Para que no nos pase esto que hablamos de los ingenieros, o sea, que soy buenísimo para lo mío, para lo lógico matemático, para la computadora, pero no puedo mantener una amistad o una relación con alguien externo. Esto, vuelvo a lo mismo, nos ayuda muchísimo para definir
ahora sí que en el ámbito de la orientación educativa. Sí, de la orientación vocacional. Sí. Me gustaría platicar un poquito a lo mejor de nuestra experiencia, Marce. Yo recuerdo que en algún momento yo hice un como test de orientación vocacional y hubo varias áreas que a mí me salieron como mis predominantes. Sin embargo, no es a lo que me dedico, francamente. La que me salió así súper más fue la lingüística. Como que toda esta cuestión que tiene que ver con redacción, como que, por ejemplo, la ortografía, yo soy mega así, con exposición exactamente, con conducirme con el otro y por medio del habla, expresar ideas, o sea, sí. Y creo yo que en mi labor lo utilizo un montón. Claro. Sin embargo, la interpersonal no era la que mejor me salía, o sea, no fue de las mejores. Pero, y sin embargo, pues yo soy psicóloga y se supone que la interpersonal es la chida. Pero miren, ahí les voy a dar la respuesta. Ella se dedica justamente a la orientación o a la facilitación educativa. Por esto, por lo lingüístico, pero a lo mejor si tu predominante hubiera sido la interpersonal, tus intereses se hubieran ido hacia ser una psicóloga que diera psicoterapia. Sí, que bueno, es una parte que me encanta y que quiero ejercer en algún momento, pero sí, de momento no lo es y no es donde tenga más experiencia. Me encantaría, me interesa y hasta ahí. Eso es súper importante. En una carrera como la nuestra, que es psicología y que tiene tantas ramas, incluso los intereses y las habilidades de los psicólogos son diferentes. Exactamente. Tenemos muchos colegas que se dedican al área laboral, por ejemplo, y que las habilidades que se les requieren son distintas a un psicólogo o una psicóloga que se dedica a la psicoterapia infantil, por ejemplo. Totalmente. Y que se tiene que sentar en el piso a ensuciarse, a llenarse las manos para hacer experimentos, otra cosa. O a una psicóloga que se dedica a ser docente, por ejemplo. Exactamente, casi agua y aceite, ¿no? Sí. Aunque seamos de la misma profesión, hay muchas variantes. Y estoy segura de que en muchas profesiones esto sucede, ¿no? De que en realidad, aunque sea a lo mejor la misma base, cambia de acuerdo a lo mejor el tipo de inteligencia que tengo más desarrollada, ¿no? Claro. O la que es la mía. Y la verdad es que estas inteligencias también van acompañadas de nuestras personalidades. O sea, aunque yo tenga predominante a lo mejor la inteligencia lingüística y tú también, nuestras personalidades pueden ser totalmente distintas porque nuestro contexto, porque nuestros gustos, nuestras familias, incluso yo y una chica de mi edad, de todo tu misma colonia, con tu misma composición familiar, ¿no? Ahora imagínate con una en Finlandia. Sí, hablando de Finlandia. Sí, claro, hablando de Finlandia. Es diferente, pero justamente es un conjunto de todo. Por eso les decía que aunque no las conozcamos por su nombre, nos damos cuenta como los talentos, los dones que tiene la gente. Y esto es súper importante para saber conducirnos. Sí. Yo lo trabajo con los niños desde pequeñitos porque les ayuda cuando tengan que tomar una decisión para a lo que se quieren dedicar. Ellos lo puedan hacer desde una manera más consciente, desde ya saber para lo que son buenos. Sí. Mi historia es que antes de ser psicóloga, bueno, yo quería ser psicóloga, pero todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre. Entonces... No es verdad, no es verdad. Claro que no te mueres de hambre. No. Lo dejé de lado y empecé a vagar por carreras, ¿no? Una de ellas era arquitectura. Realmente ni lo visoespacial es mi fuerte, ni lo lógico matemático que también se necesita para hacer cálculos, o sea, no había manera, pero por lo que yo quería ser arquitecta era porque veía a una persona cercana a mí que amaba con locura su carrera. O sea, lo que yo quería no era la carrera, sino amar tanto una carrera. Era la situación de que te encante tanto, o sea, que yo lo veía hacer sus maquetas y lo veía desvelarse y todo esto que yo decía, arquitectura es. Y no, con psicología yo encontré eso. Yo también hice un test larguísimo de orientación vocacional. ¿Y qué encontraste ahí? A ver, platícanos. Pues justamente me salió a mí todas las ramas de la salud. Me salió psicología, nutrición y medicina. Ok.
Medicina yo ya lo había descartado porque yo soy una persona que en mi inteligencia intrapersonal es muy aprensiva. Y a mí me duele mucho y me puede mucho ver a la gente sufrir. Entonces yo dije, no Esa podría no es. cargar con esto todos los días de mi vida. Sí, lo entiendo. La cuestión de nutrición, todo esto de las moléculas y todo que vi en química en la prepa, Sí, dije... bioquímica, tal cual sí, bioquímica. Dije, jamás en la vida. El de psicología era, y ahora soy súper feliz, pero vuelvo a lo mismo de ser consciente, de poder tomar decisiones mucho más informadas con lo que tú eres. La verdad es que aquí en México hay miles de carreras. A mí me lo explicaron cuando tomé mi test y le decían a mis papás, es normal que ella esté confundida porque en México, entre las vertientes, ¿no? Hay algunas que se parecen y lo que sea, pero entre las vertientes hay miles de carreras para elegir. Y si a eso le sumas que a los 18 años, pues apenas estás tratando de clarificar tu vida, apenas tus funciones ejecutivas, ya hablando a nivel ya como más neuropsicológico, apenas están ahí, pues está medio cañón. Sí, ¿no? Tomar una decisión de este nivel. Pero si desde pequeñitos, que es a lo que yo me dedico, lo vamos identificando, pues a los 18 años que tienen que tomar una decisión, ellos ya saben. Va a ser más claro para ellos. Sí, que lo naturalista es lo que les hace feliz, ¿no? Entonces ya se acortan las posibilidades, o sea, ya entra veterinaria, ya entra a lo mejor... Ser biólogo. Biólogo, claro. Ay, qué padre. Sí, y así puede pasar con todas, pero si tú ya eres adulto, nos estás escuchando y dices, bueno, ¿y a mí qué? Si yo ya elegí carrera. ¿Y esto a mí para qué me sirve o qué? No, pues es súper importante saber estos dones que, vuelvo a lo mismo, estos talentos que traemos ya nosotros y que en los que brillamos, porque brillamos en ellos. O sea, haces análisis y te das cuenta de cómo te han dicho de que me encanta cómo expones. Exactamente, sabes que ahí es, o sea, eres un espejo. La verdad es que la gente que se conduce a ti y te hace ver cosas que ve en ti, simplemente es porque lo reflejas, ¿no? Sí. Otra cosa que se me hace súper importante, Marce, es que estas no son leyes cuadradas, determinantes que no puedan cambiar. Me ha tocado ver que hay gente que cuando es pequeñita, su canal de aprendizaje, por ejemplo, era auditivo, le funcionaba maravilloso, fue con el que creció y fue el que le latió muchísimo. Pero, por ejemplo, al llegar a la carrera, se hacen visuales o empiezan a ser visuales y les empieza a funcionar un montón. Mismo caso considero yo a lo mejor con las inteligencias múltiples. Puede que tus intereses a lo largo de la vida cambien. Sí, definitivo. Por ejemplo, si ya somos adultos, si ya elegimos una carrera, si ya nos dedicamos a algo, para empezar nunca es mal momento para cambiar. Para empezar eso. Es súper importante. Y también, o sea, una cosa puede ser en lo que ejercemos nuestra labor profesional, nuestro trabajo, y otra diferente, a lo mejor algo que nos interesa un montón. A lo mejor yo voy a ser psicóloga por el resto de mi vida y con toda convicción, pero a lo mejor hay una parte, digamos, no sé, naturalista en mí, que yo de niña la noté mucho, y a lo mejor en algún momento tomo un curso de botánica, simplemente porque me interesa, porque me late y porque lo quiero aprender. Entonces, no descartemos esta parte y no lo veamos como de, no estoy en donde debo. No, todas las inteligencias, pero serían como un músculo que se puede ejercitar y que puede crecer. Uh-huh. Por eso les hablaba yo del balance. No quiere decir que si tu inteligencia musical no es la predominante, no puedas aprender a tocar un instrumento o 20. Sí, claro. Quiere decir que a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo que a quien lo trae nato, ¿no? Uh-huh. Pero que si tú trabajas en él, que si tú pones disciplina, empeño, todo esto lo vas a lograr definitivamente. Y esto va a hacer que tu inteligencia musical vaya avanzando, ¿no? Sí, vaya creciendo, vaya desarrollándose, sí, definitivamente. Entonces, si identificamos que no, pues lo lógico matemático no es lo mío, pues ponérmelo como reto de decir, voy a
Sobre todo porque no son solo operaciones, ¿no? Lo lógico matemático. Sí, son muchísimas cosas. Sí, es incluso esta parte de resolución de problemas en todas las situaciones. O sea, incluso en las sociales, ¿no? Sí, en las que no tienen que ver con claro, en la mediciones o números. No, totalmente. Entonces, si yo veo que ahí estoy media desequilibrada, pues empiezo a trabajar en ello. Y nos hace a lo mejor como seres más completos, ¿no? Digamos, que ciertas cosas no se nos atoren o no se nos limiten. Es bien sabido que la disciplina mata talento, entonces si somos constantes y disciplinados en desarrollar algo, pues que no se nos dio por nacimiento, creo que se puede dar y siempre es buen momento. Y que justamente algo de lo que les queríamos platicar es de cómo estos modelos educativos han ido modificándose, dejando de lado el tradicional, aunque no lo hemos podido desarraigar. Sí, no lo hemos tirado por completo. No, pero se han abierto ya estos espacios en los que tanto niños como adultos podemos trabajar de manera diferente nuestro proceso de aprendizaje. Exactamente. Sí, claro. Y que con ello podamos irnos desarrollando de diferentes maneras en cualquier momento de nuestra vida. Como ustedes en Top Learning, que tienen muchos cursos también para personas ya adultas, para personas que incluso ya se dedican a otra cosa, pero que siempre quieren estar aprendiendo y que les muestran una manera distinta a como en la escuela fue cuando ellos estaban pequeñitos. Sí, así es. Digo, comunidad, pues son ustedes para quienes esto. Y en realidad me ha tocado ver muchas personas que aunque se dediquen, por ejemplo, a las finanzas, a algo, digamos, muy de números, muy empresarial, en ocasiones se inscriben con nosotros a un curso de recursos humanos, por ejemplo, porque es algo que quieren compensar en su vida y que es algo que les falta y que quieren desarrollar. Mismo caso con maestras o profesores que de repente se inscriben al curso de finanzas. Ahora sí que es cuestión de compensar estas debilidades, que más bien los veo yo como una oportunidad de mejora. Oportunidades. Y pues bueno, de crecimiento tanto personal como profesional en todo momento. Así es. Y bueno, ahondando, un poquito más en este tema de las alternativas, digamos, en el proceso de aprendizaje y de modelos innovadores, pues tenemos un poquito más que platicarles. Tomando en cuenta lo que ya habíamos dicho y agarrándonos de ahí de Finlandia, nos dimos a la tarea y hemos sabido, digamos, a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, que hay algunos modelos educativos en otros lugares o incluso aquí mismo que se implementan como una alternativa para aprender de forma diferente. En algún momento incluso en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales de Top Learning, llegamos a compartir una imagen donde vimos la diferencia en cómo ha evolucionado, por ejemplo, un teléfono, ¿no? Un teléfono en los 50s era de cierta forma un armatoste gigante, una cosa así rara que si la vemos decimos ¿esto qué es? Pero actualmente pues es esto, ¿no? Es una cosita chiquitita en la cual podemos encontrar todo, ¿no? Y con una inteligencia artificial, claramente. Un teléfono no puede tener todas las inteligencias múltiples. No, por supuesto que no. Pero que con una inteligencia que nos nos asombra y nos rebasa en algunas ocasiones. Y nos facilita la vida en muchas otras también. Exactamente. Y por otra parte está un aula de clase de 1950, ¿no? Donde hay butacas, alumnos, un docente al frente, un pizarrón y párale de contar. Y en el 2021, butacas, alumnos, un profe enfrente, un pizarrón y párale de contar. Entonces, es increíble. Exactamente, o sea, parece increíble y no puede ser posible que a lo largo de los años no hayamos hecho reestructuración con los modelos de aprendizaje. En realidad sí se ha hecho. Sí, pero no, vuelvo a lo mismo, no a la manera tradicional del modelo de educación. Uh-huh. La verdad es que con esta pandemia nos hemos tenido que replantear mucho esto. Todos los que nos dedicamos al ámbito educativo, ya sea con niños, ya sea con adultos, uh-huh. En mi caso y en su caso, pero nos lo hemos tenido que preguntar, uh-huh. Pensar, adecuar. Ahora con esto de tener que dar clases por Zoom. Por ejemplo. Si a mí alguien me hubiera contado hace 2 años que este último año el
el festival navideño hubiera sido cada niño bailando en su casa ajá, frente a su computadora, no te la creo. O sea, de verdad que no te la creo. Pero qué maravilla tener la posibilidad de ver alternativas, ¿no? Definitivamente. Qué padre, digo, por supuesto la pandemia no es una fortuna, no es algo maravilloso, es algo que sí, es lamentable, pero también qué padre tener esta posibilidad y esta situación y este contexto tan complejo para hacer algo diferente. De a lo todas mejor es las lo que faltaba, ¿no? De todas las crisis nacen oportunidades. Y aprendizaje. Sí, mucho. Y pues eso es lo que hay que tomar de esta pandemia. Yo considero que una de las cosas más estancadas de la pandemia ha sido justamente la educación, y es por esto que menciona ella. O sea, realmente la tecnología, los trabajos, todo han como ido evolucionando, pero la educación no lo ha hecho a pasos agigantados. Sí hay diferentes vertientes, sí hay otras posibilidades, desde para los pequeñitos sobre todo, pero no se ha hecho de manera como tan gigantesca como se ha hecho con el resto de las cosas. Y sucedió que de repente la vida y las circunstancias corrieron rapidísimo y nosotros apenas nos estábamos parando para empezar a caminar, ¿no? Uh-huh. O sea, fue así como de, espera, o sea, yo sí quiero avanzar con estas circunstancias, pero no estábamos a lo mejor preparados y listos para cosas así, ¿no? Para tener que enseñar así, para tener que aprender así. Sin embargo, pues claro que se han hecho los ajustes necesarios, tomando en cuenta, por ejemplo, aquí en Top Learning, pues claro que tenemos, por ejemplo, los cursos virtuales donde pues están ahí, están disponibles, y ahora sí que de acuerdo a el tiempo que dispongas y los momentos que tengas para este espacio de aprendizaje, pues los puedes tomar, ¿no? Ni siquiera necesitas estar ahí en tiempo y forma y en momento para poder todos tomarlo. Los miércoles a las 4. Exactamente, sí, pero también hay otros que sí son todos los miércoles a las 4. Porque hay gente que le gusta y que le funciona. Claro. También. Y también desprendernos por completo de la interacción interpersonal con otros. No, de repente está como fuerte y pega, ¿no? Y es un choque ahí medio fuerte para las personas en su proceso de aprendizaje. Y por otra parte, claro, también hemos adecuado las clases, incluso las presenciales, que las tenemos, que en este momento sí son viables, pero por supuesto las hemos compensado y las hemos enriquecido con estas herramientas tecnológicas, justamente para hacerlo más enriquecedor, más completo, y pues bueno, estar ahí, digamos, por cualquier cosa que pudiera suceder, tener esta herramienta a la mano, ¿no? Es que de eso se trata, de enriquecer, o sea, todo esto que les hemos compartido es realmente para enriquecer su proceso de aprendizaje personal y profesional, independientemente de, bueno, y educativo, independientemente de la etapa en la que se encuentren, porque como ella comenta, incluso en el trabajo, no es lo mismo una oficina, a pesar de que tenías un escritorio y así. Ajá, no es lo mismo una oficina de 1950 donde se trabajaba con papeles en físico, con máquina de escribir, todo esto, a una del 2020 o del 2019 cuando empezó. Ajá, cuando empieza esta pandemia del otro lado del mundo, donde ya todo lo tenías en un celular o en una computadora y puedes trabajar aquí o en China o en la selva. En donde tengas internet, casi, ¿no? Con sí, eso. porque incluso ya hasta el internet lo puedes llevar portátil, o sea, pareciera que no es que en el bosque no puedo trabajar. Pues si llevas tu internet portátil, perfectamente puedes trabajar. En el bosque, claro. Entonces, justo, todo ha ido evolucionando, creciendo, y la educación no del todo, o lo ha hecho a pasos muy pequeñitos. Sin embargo, les quisiéramos como comentar de algunas... algunos otros modelos educativos. Exactamente. Algunas opciones que se tienen en este momento para, sobre todo los pequeñitos, por lo mismo, porque desde ahí empieza todo. Y es curioso, perdón que te interrumpa, Marce, pero casi siempre que se hace innovación educativa, se hace para preescolares o escolares de educación básica, ¿no? Primaria. Desde ahí nace y ahí siempre es la base. Pero estas bases siempre son posibles de modificar para personas de secundaria, preparatoria, universidad o gente capacitándose que es adulta. Entonces, siempre es una muy buena base de la cual partir. Sí, yo creo que justamente eso es lo importante y por lo que se hace con los pequeñitos, porque se busca que eso pueda escalar.
En algunas ocasiones se ha logrado, en algunas otras no, pero sí se busca que nosotros intentamos aprender de la manera que sabemos y que nos fue relativamente sencilla, o que se sí. nos enseñó así, ¿no? Ya llegamos y ya estaba así. Ahora planteada. Sí que la vieja confiable, dirían los memes. Entonces ya, si yo aprendí macheteándome en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, cuando yo ya quiera estudiar la universidad, quiero estudiar una maestría, un doctorado, lo quiero hacer de la misma manera porque si Así funcionaba o no, es la manera en que yo lo sabía. Sí, de acuerdo. Entonces, por eso creo que se empieza desde la etapa de los pequeñitos para lograr escalar. Yo creo que la principal que hemos visto últimamente pues es esto del homeschool. Sí. Que se tuvo que retomar. En países como Estados Unidos es algo que tiene muchos años ya intentándose. Aquí en México definitivamente era algo en lo que estábamos en pañales. O sea, es una decisión que los papás no tomaban casi por ningún motivo. Sí. Pero que se ha tenido que plantear en este momento y se ha tenido que retomar, reconfigurar. Por las necesidades, porque incluso yo soy mamá, trabajo y mi niño sí se podía conectar al colegio, pero ¿quién iba a estar al lado de él resolviéndole dudas? Checando que sí se conectara, que sí respondiera, que sí aprendiera. Que ponga atención, que tome asiento y que Claro. reciba la información que le están impartiendo, ¿no? Entonces mejor dejo el colegio, busco una guía y yo en mis tiempos y en mis espacios me dedico a brindarle este conocimiento. Tiene sus dos vertientes, ¿no? Esta parte de la cercanía, de la individualidad, de el poderlo hacer con los procesos que él necesita específicamente, pero por otro lado, pues el que una mamá muy probablemente no tenga la capacitación para ser maestra y bueno. O el tiempo, disponga del tiempo. Esto también sucede. Estamos en un contexto en el cual regularmente en las familias ambos padres, padre y madre, tienen que ocuparse de cuestiones laborales y entonces a veces dices, chin, no cuento con el tiempo, no tengo el tiempo para involucrarme. En ocasiones no es que el padre de familia o la madre de familia no quiera involucrarse o no sepa cómo. Hay gente con toda la disposición de saber cómo, de aprender cómo. El detalle pues también es tomar en cuenta que no todos disponen del tiempo, ¿no? Sí, pero la pandemia justamente nos ha hecho... Nos obligó. Sí, definitivo el empezar a darle importancia a ese tipo de opciones. Sí, que antes eran inimaginables, en este momento hay que darle importancia. Porque no hay muchas otras, entonces... Sí. ¿Es eso o qué? Fíjate que a mí me gustaría comentarles de una otra opción que yo he visto, que tengo incluso mamis cercanas que la han tomado, que son estas escuelas bosque. Ay, me fascina, me encanta. Sí. O nidos, que les llaman también, que es justamente escuelas donde se trabaja mucho con la etapa de desarrollo de los niños, o sea, sí cuidándola, no le vas a poner lo mismo a un niño de 2 años, a lo mejor a un niño de 5 años, pero en contacto con la naturaleza, con que sean procesos naturales. En las escuelas, por lo regular, no nos dan procesos naturales, o sea, es en primero de primaria tienes que aprender a leer, sin importar si tu etapa de maduración, si cognitivamente pues no estás listo. Se tiene que aprender a leer en primero de primaria. Obviamente se han hecho estudios que fundamentan esto, ¿no? O sea, de que en las edades, en las esa etapa normas, estás listo para, se supone, ¿no? Pero no todos los seres humanos somos iguales. No, y no todos llevamos los mismos procesos, no todos vamos al mismo ritmo. Claro, entonces puede haber dentro de un grupo de 30, 28 niños que perfectamente estén listos para aprender a leer y 2 que no. Pasa. ¿Y qué pasa? Que esos niños se van rezagando. Entonces, en este tipo de escuelas donde todos los procesos son naturales, donde se van basando por el interés de cada niño, si el niño quiere aprender, ahora sí que por medio del estar manipulando los colores o los animales o con piedritas, aprender a sumar y no específicamente llegar de lleno con los números. A mí me pasa mucho, yo que trabajo con niños, No, dime. Que las mamás llegan y me dicen, es que ya se saben los números.
¿Y de qué nos sirve que los sepa memorizar? ¿No? Sí, justo es eso, porque claro que se lo sabe, porque tú se los has repetido cuando juegan a las escondidas o lo que sea, y te sabe contar del 1 al 10, pero no los identifica ni visualmente ni en cantidad. O sea, no se sabe los números. Se aprendió de el memoria. speech, de memoria que usted le contó. Exacto. Eso no es saberse los números. Así Entonces, es más complejo que eso. Claro. Ojalá fuera tan sencillo. Entonces, los procesos donde los niños van identificando y tengo 5 piedritas y si yo le doy 2 a mi compañero y Te quedan 3, sí, están aprendiendo a restar de una manera no convencional, pero lo están aprendiendo cantidades. Sí. Están aprendiendo la división, ¿no? O sea, si yo tengo 6 piedritas y somos 3 y esto ¿de puede... cuántas nos toca? A lo mejor educativamente o pedagógicamente no sabe todavía esto de la casita. No, pero ya tiene la concepción previa para lograr ahí. Llegar ahí. Ahora, otra cosa súper importante. ¿Qué es más útil en la vida? ¿Saber cómo se escribe un derechito un 4? O ver 4 piedritas y decir, son 4, ¿no? O sea, ¿qué es más útil en la vida? Que sepan lo de la álgebra, por ejemplo. Exactamente. O sea, o que en la práctica lo puedan usar en su vida, que sepan ir a una tienda y pagar 4 pesos porque son 4 monedas diferentes. Sí, de acuerdísimo. Sí, realmente, y sin tirarle tierra a nadie, yo, ya siendo psicóloga, dedicándome al área educativa, todo, sigo sin entender el fundamento pedagógico de que nos retaquen la vida de álgebra. O sea, creo que es un misterio. Sí, creo que en el área lógica lo que les decía de ir desarrollando, de ir creando conexiones neurológicas, cognitivas, lo que sea, pero realmente creo que hay otras maneras y que estresarían menos y frustrarían menos al alumnado, porque mucho de eso es por lo que a la gente no les gustan las matemáticas. Exactamente, porque de repente ves ahí símbolos que tienes que decodificar no entiendes muy bien cómo, ni para qué, ni por qué. Sí. Entonces, bueno, pues por eso puede que sea ese acercamiento tan complejo, ¿no? Hay muchos conocimientos o aprendizajes que se dan en las escuelas que te quedas como, no entiendo mucho para la utilidad. La utilidad. Claro, por ejemplo, hay cosas que hacen mucha falta en nuestro sistema educativo, tanto desde pequeños, si se inculcara, si se fuera de la mano con una inteligencia emocional, una inteligencia social en todo nuestro recorrido estudiantil. La verdad es que como sociedad seríamos otra cosa. Exactamente. Y si ya cuando estamos entrando al área de la preparatoria, de la universidad, de tomar decisiones, se nos hablará de finanzas, se nos hablará de emprendimiento, de saber ser empresarios, de saber emprender. Uy, qué importante. Y justamente es el tipo de cosas que no sé si no se han planteado lo suficiente o si no convienen. Ahora sí que... aquí nos meteríamos a un tema súper complejo, pero también puede que ser. son súper necesarios. Entonces, en el caso de no tenerlos en la vida estudiantil, pues fomentarlos en casa. Que los niños vayan identificando esto que les comentamos, los canales de aprendizaje, sus inteligencias, ir viendo dónde no podemos encontrar el equilibrio y, por ejemplo, en lo kinestésico, mi niño es... no sé, o sea, le cuesta mucho trabajo la inteligencia motriz, todo, pues a lo mejor sí lo meto a la actividad extracurricular que disfruta muchísimo, pero también a esta para que no se me quede así, o sea, para que podamos lograr un equilibrio en su vida, porque todas son necesarias, la verdad es que todas, no podemos decir... Pues, ¿qué me importa? Yo tenía un pequeñito, haciendo un paréntesis, que no le gustaba la escuela, que no quería aprender a leer. Él estaba en tercero de preescolar. Sí, creo que sí. Porque él decía que quería ser futbolista. Tenía claro lo que deseaba. Claro, que de qué le servía aprender a leer y escribir. ¿Qué le dije yo? Ok, ¿vas a ser futbolista? Esperemos que sí. Yo de verdad le mando un beso y le deseo que sí. Pero... cuando vayas a firmar un contrato, necesitas saber leer.
Imagínate Capaz que el te Real dicen, Madrid te llega con un documento y ¡claro! no sabes lo que dice, ¿no? No, que te dicen, te estoy contratando, pero no te voy a pagar, nunca vas a jugar. O sea, obviamente yo hablando con él, ¿no? El Sí, lenguaje sí. de él. A Sí, un niño, ¿no? sí, Como hablas siempre con te un vas a niño. quedar en la banca. Imagínate que tu contrato dice eso y que tú firmas. Y no sabes qué decía. Necesitas aprender a leer. Obviamente era un pequeñito que pues, o sea, era como, yo no necesito ir a la escuela, Ajá, yo sí, sí, a necesito mí no me saber patear un importa. balón y punto. Pero no, la verdad es que todas son necesarias y que debemos, a pesar de que algunas van a brillar más que otras, debemos buscar siempre el equilibrio para que nuestro desarrollo personal sea en todo momento pues creciente, Homogéneo, ajá, ¿no? benéfico. Claro, no quiere decir que queramos que todos sean buenos en todo, No. sino que haya un equilibrio y que seamos, pues ahora sí que seres funcionales en la vida. Sí. Por otra parte, también me gustaría que tocáramos el tema de, pues, modelos educativos alternativos en otros lugares, en otros países, lo que ya se está haciendo en el mundo, cómo es que se está haciendo, los beneficios que tiene ese cómo se hace en esos lugares y, bueno, tomarlos como un ejemplo, ¿no? O como una posibilidad de mejora en lo Claro. que hacemos y en cómo aprendemos o en cómo enseñamos, porque puede ser que haya por aquí algún profe que nos esté viendo y sería maravilloso que de aquí pues encuentre alguna idea, ¿no? Alguna alternativa. O mamis y papis también que Exactamente. quieran complementar el método tradicional en casa y todos estos tips son muy buenos. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo me di a la tarea de investigar y encontré algunos países donde se hacen las cosas distintas. Una de ellas es Canadá. Algunas de las generalidades que encontré en el cómo se enseña en Canadá, pues es que no son tantas horas, tienen que estar aproximadamente 4 horas. Digo, lo típico aquí son 6, o sea, de rigor. Entonces son aproximadamente 4. Se hace como una evaluación de cuáles son las fortalezas de los chicos y basados en esto es como van avanzando con respecto a su escolaridad. En la escuela básica se ve en qué son mejores, en qué son más buenos. Y, por ejemplo, para pasar a secundaria, por ponerles un ejemplo en acorde a cómo lo vemos aquí en México, ¿no? Ya los derivan, digamos, a sus áreas un poco más especializantes. Esto es justamente por lo que el fundamento de las inteligencias múltiples es tan efectivo o tan interesante, pues, porque nos va encaminando lo que les decía hacia nuestras habilidades y no perdemos el tiempo en cuánta gente hay que entra a una carrera y se sale porque se da cuenta que no es lo suyo y es válido. La verdad Claro es que que sí. definitivamente se puede y está bien, pero no hubieras perdido el tiempo y haciendo Exactamente. trámites y todo, si tú ya supieras que las cosas para las que tú eres bueno y las que más disfrutas, están en este ámbito. Exactamente. Ahí- Te delimita un poquito más y Exactamente. te conduce a el lugar en el que vas a estar más feliz y en el que vas a ser mejor haciendo lo que haces. Otro aspecto que se me hizo súper relevante es que desde educación mega básica incluyen educación emocional, incluyen el autoconocimiento. Y es algo que creo que genera, como lo mencionaste ya, Necesitamos urgentemente. así es, genera sociedades muy diferentes, genera más empatía, genera sociedades más unidas y también gente Ciudadanos más sana. responsables Exactamente. también. Totalmente de acuerdo. Por otra parte, uno de los que investigué es Corea del Sur. Corea del Sur es súper riguroso. Sí. Ahí la disciplina es todo. Exactamente, lo es todo. Y está padrísimo porque las personas en Corea del Sur, por ejemplo, son súper buenas para hacer lo que sea que hagan. O sea, se esfuerzan muchísimo en ser las mejores en lo que hacen. Eso incluso pasa o sea, es como parte de la cultura asiática y no sé si obviamente es algo que yo creo que todos hemos pensado, pero justo ahorita que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, yo me preguntaba, o sea, ¿qué les dan? ¿Qué les dan para que sean, por ejemplo, las chinitas en clavados, o sea, para que sean tan perfectas? Sí, no lo puedo creer, o sea, y no lo puedo creer porque para nuestra cultura es algo tan impensable. Sí. Es algo que no. Tan vago. Todavía Exacto. Esto de la disciplina. Obvio sí tenemos y claramente hay reglas en en todo, ¿no? Sí, o sea, sí, tanto sí, en el aula de clases como en casa, como en todo.
pero la disciplina que ellos manejan para nosotros es algo como inconcebible, o sea, es impensable. como si fuéramos soldados. Sí. Y para ellos es algo tan normal con lo que han crecido. Así y que viven. incluso si no lo tienen, se sienten como incompletos o como Sí, incomprendidos. en la nada, ¿no? Ajá, A lo mejor sí, así sí. como de tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer a la hora que lo tengo que hacer, ¿no? De estos modelos educativos que utilizan en Asia, podemos rescatar esta parte. Son súper disciplinados, hacen las cosas de forma siempre buscando la perfección. Está padrísimo, por eso los hace ser países pues que desarrollan un montón de tecnología súper buenos, por ejemplo, en lo lógico matemático, es muy, muy lo suyo. Sin embargo, tienen ahí como una necesidad inminente en cuestiones sociales y en cuestiones emocionales. Ahí no se le da tanto peso ni tanta importancia y pues, por ejemplo, sé que estudian 7 días de 7 días que tienen la semana, o sea, a lo mejor no hay suficiente tiempo para la dispersión, para el juego, Sí. para socializar y claro que esto tiene pues Otras repercusiones. repercusiones. Claro, no podemos Exactamente. irnos a los extremos. Aquí en México, por el contrario. O sea, aquí en México, la cuestión social y el convivir Ujú. y el hacer la kermés de la escuela es prioridad. Es de ley, los Sí, festivales sí, cada mes. Sí, es algo así. En la escuela donde yo estudiaba la preparatoria, incluso como juegos deportivos, o sea, Ujú. realmente todo lo que sea como convivencia es prioridad. Del otro lado del mundo no, pero necesitamos encontrar un balance entre esto, porque claro que somos seres sociales Sí, por y supuesto, es que importante. necesitamos, lo hemos visto mucho justo con la pandemia, el aislamiento, cómo ha desarrollado muchísimos problemas, tanto físicos como mentales en Así nosotros, es. porque realmente somos personas de contacto, seres de contacto, pues que Así nos es. gusta estar así y que somos como muy, Guapachosones. sí, chicharacheros aquí en México, Sí. pero necesitamos encontrar el equilibrio entre que es más importante la kermés que la disciplina, por ejemplo. Exactamente. O Yo que creo la que ninguna de inteligencia las dos emocional o es social. más importante, pero el equilibrio, ese sí es sumamente importante. Por otra parte, vi que en Finlandia y Holanda son 2 lugares donde se tienen como unos modelos de aprendizaje súper padres, también muy especializados y casi opcionales. Ahí hay mucho como esta autorregulación del aprendizaje, es decir, que basan el proceso de aprendizaje en los intereses de el estudiante. Digamos, si a mí esto es lo que me gusta, yo autorregulo que esto es lo que yo quiero aprender o esta es la forma en la que yo quiero aprender. Esto me suena también muchísimo a algo que encontré, que es el aprendizaje autodirigido. Sí, justo lo iba a mencionar. Platícanos, Marce. No, pues es esto de que tú como persona eliges tus metas, eliges tus métodos para llegar a ello. Es algo realmente no visto en México. No. Porque no hay una regulación o sea, no puedo decir yo, a pesar de que haya estudiado muchísimo y que le haya dedicado años o lo que sea, Sí. si gestioné mi propio aprendizaje, no puedo llegar y decir soy psicóloga. Exactamente. Porque necesitas un documento, algo sí. que te avale o mínimo una institución de la cual hayas egresado, ¿no? Entonces, pues si no estuviste en un tipo de educación institucionalizado, pues ¿qué das? ¿Qué entregas? ¿Qué dices? Esto yo lo vi. Yo estuve haciendo un semestre de la universidad en España y a mí me llamaba mucho la atención cómo las maestrías, másteres que les llaman ellos, son autodirigidas. O sea, ellos se avientan un máster en un año, que aquí en México no encuentras maestrías de un año, la verdad, por lo menos son de 2. Sí. Donde se presentan, a lo mejor en ese año, cada 6 meses o cada 3 meses, hacer exámenes y párale de contar. O sea, la universidad les manda, ahora sí que como cosas importantes o sea, ya sea artículos, cosas adquiridas, para documentarse, pero incluso yo tenía amigos que estaban haciendo másteres en otro país mientras ellos estaban en España, porque solo necesitan presentarse a los 6 meses a ir a aplicar exámenes y se acabó. Okay. Que estaban haciendo su tesis también, o sea, de manera
autodirigida, de manera autodidacta, donde nada más se conectaban a lo mejor una vez al mes con 15, 20 minutos con su asesor para que les diera las retroalimentaciones y se acabó. Pero me parecía y me sigue pareciendo algo muy increíble que ni siquiera clases en línea tenían. O sea, Sí, de repente sí. Simplemente darles material para que ellos lo consumieran, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Y sí material, pero aparte como guía, nada más. O sea, lo que tienes que aprender, por ejemplo, en psicopedagogía, pues es, en este caso, ¿no? Tomando este ejemplo, los modelos de aprendizaje. Te puedo dar 2, 3 artículos como para que te Bases asesores, pero tú busca tu información. Esto no es en todos los másteres, no es en todas las universidades, pero hay muchas que son así. Está padrísimo porque me pongo a pensar este tipo de modelo educativo en todas las áreas, ¿no? Imagínate este tipo de modelo educativo en preescolares, imagínatelo en primaria, por ejemplo, o sea, en este tipo de edades. Qué padrísimo sería decir como niño, a mí me interesa esto, yo quiero aprender esto. Claro. Estaría maravilloso y lo que también se me hace súper padre es que en este modelo el profesor no es quien tiene el conocimiento y te lo da. Es un guía, casi un observador, Sí. que únicamente se cerciora de que tengas las herramientas, digamos, el contexto más o menos acomodado para que tú aprendas, que sea tu propio proceso. Y debe ser una forma de aprender muy poco intrusiva, ¿no? De repente como que el profe te quiere hacer que aprendas esto y específicamente así. En cambio, si tú eres dueño de tu proceso, debe ser algo sumamente agradable, debes disfrutar muchísimo este tipo de proceso y se me hace maravilloso. Leí un poquito al respecto de que los profes en este tipo de modelos de aprendizaje plantean preguntas y tú como estudiante te encargas de resolverlas. No es al revés. No es el profe que te dice alguna duda y te da respuestas. Es al revés y está maravilloso porque eso te hace saber hacer, ¿no? Saber y además hacer lo desarrollar que tus habilidades, tus inteligencias, identificar tu canal de aprendizaje para poder llegar a la meta lo más sencillo posible y lo más eficaz posible. Esto que tú comentas va de la mano también con otro método que se llama aula invertida. Este tipo de método lo que dice es que es totalmente al revés del tradicional. Al aula se va y se hace debates, se va y se presenta resultados, proyectos. Okay. Justo como tú dices, o sea, se presenta o se plantea una situación y tú en casa buscas cómo desarrollarla, respuestas, cómo aprenderlo, cómo todo, y llegas y dices, ok, o sea, las divisiones se hacen de esta manera en el aula. Ese método también es súper, súper interesante. Igual los maestros fungen como guías, pero se busca que todo el aprendizaje, o sea, de verdad que parece como inimaginable por como nosotros lo hemos vivido, todo el aprendizaje se da fuera del aula. En lugar de dentro de, ¿no? Al aula solo se va y se hace como una recapitulación. Entrega de resultados, casi. Exactamente, casi, ¿no? Sí. Porque es bien sabido que el modelamiento, o sea, el aprender de nuestros iguales es el método más eficaz para aprender. Entonces ya cuando llegas al aula, tú encontraste tus resultados con tus habilidades, con tus inteligencias, con todo esto, pero llegas al aula y te presenta alguien igual que tú, pero con otras habilidades, algo totalmente diferente, dices como, wow, o sea, te abre el panorama de una manera que no lo logra hacer cuando en el aula solo nos explican de tal manera cómo se suma. Y que lo ves como desde una autoridad, ¿no? Desde alguien que no es igual a ti, cómo viene la información. Esto, la verdad es que genera aprendizaje colaborativo y construcción del aprendizaje. Es ahora sí que entre tus iguales construyen el aprendizaje, no te lo dan, lo construyes. Y eso hace que lo conviertas en significativo. Claro. Porque tenemos miles de aprendizajes, que fue con lo que empezamos. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero ¿qué se queda realmente en nosotros? Es lo que conecta con lo que somos, con lo que nos interesa, con lo que nos importa, todo esto. Con nuestras experiencias. Eso es lo que conecta. Entonces yo en este momento pude haber aprendido 350,000 cosas que dijo Aranza, pero saliendo de aquí a lo mejor me voy a acordar de 3, porque son las que hicieron clic conmigo. Esto se logra en este tipo de métodos
porque ves al de al lado que vive como tú, que tiene los mismos intereses que tú, por llamarlo de alguna manera, que está en la misma etapa de desarrollo, pero que lo encuentra de manera diferente. Entonces me quedo con esta parte de cómo mi amigo lo hizo distinto y es mucho más fácil que eso lo recuerdes toda la vida a que recuerdes lo que el profe anotó en el pizarrón. Sí, o tal apunte, ¿no? O tal fecha histórica, porque traemos a las matemáticas pareciera de... Sí, también la historia. Sí. Pues bueno, básicamente esta es la información que nosotros trajimos para ustedes el día de hoy. Esperamos de verdad que sea información que les sea súper útil. Como lo dijo Mar, si son mamás o papás, ojalá que lo puedan poner en práctica. Si tú estás en tu propio proceso de aprendizaje, ojalá que lo pongas en práctica contigo mismo. Si eres profe, si eres docente, maravilloso si esto te deja algo. La intención es dejar algo importante en nuestra comunidad Top Learning. Estamos ahora sí que por y para ustedes. Fue todo un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Marce. No, al contrario, fue un placer. Yo la única invitación que les puedo dar es esto, al análisis propio. Y en el caso que ella comenta, si son maestros, si son papás que están guiando a otros niños, que puedan retomar esto y que realmente se analice y se haga una exploración de cómo, independientemente de que no podemos cambiar el sistema educativo, cómo lo podemos adaptar a nosotros para que sea lo más benéfico y lo más efectivo para nuestro desarrollo en todos los sentidos. Y muchísimas gracias. Por nada, Marce. Gracias a ti. Y importante, aprender a disfrutar el proceso de aprendizaje, ¿no? Esperamos que realmente esta información que les brindamos con mucho cariño realmente los apoye en este aspecto, en disfrutar el proceso de aprendizaje. Pues nada, nos despedimos, no sin antes agradecerles mucho, decirles por favor que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales e incluso en toplearning.org, esta es nuestra plataforma. Por medio de todos estos medios estamos compartiendo con ustedes información de valor que esperamos, por supuesto, les deje algo, además de, por supuesto, nuestra oferta académica, ¿no? Pero por este medio lo que queremos es brindarles ahora sí que algo que les deje, muy aparte de el aprendizaje formal, ¿no? Justamente hablando de alternativas. Sí, complementar. Muchas gracias. Hasta la próxima.